Bien, retomando la idea, entonces plantearíamos nuevamente los puntos esenciales del tema que me tocó hoy, que es la teoría del delito. Ya señalé que la teoría del delito es aquella teoría que pieza a pieza elabora conceptos básicos y perfila elementos esenciales comunes de toda forma del delito. Entonces, al analizar este punto de vista, entonces ahora nos planteamos ¿qué es delito? Delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la conducta que se va a subsumir en el tipo penal. El tipo penal es el que está establecido en la norma. Por ejemplo, quien con violencia e intimidación se apropie de un bien ajeno será sancionado con pena de tanto a tanto. Entonces ahí estamos hablando del tipo penal. Y cuando hablamos de la tipicidad, entonces estamos hablando de la conducta de la persona que se va a subsumir en el tipo penal para que se enmarque, para que se adecue a los verbos rectores que establezca la norma. Y posteriormente entonces vamos a ver lo que es la antijuricidad. La antijuricidad, cuando me hablan de antijuricidad, entonces yo me ubico en las causas de justificación o causas de culpabilidad, la legítima defensa, el estado de necesidad, eh, una acción que no tenga justificación. Si no tiene justificación alguna la conducta, entonces estamos ante ese tipo de antijuricidad. De igual manera, cuando hablamos de culpabilidad, entonces nos adecuamos al reproche que se va a realizar por las otras dos conductas que se dieron, que es el tipo penal, tipicidad, y la antijuricidad. Bajo estos criterios, el concepto doctrinal lo llama el elemento positivo de la conducta, como ya señalé, y cuando hablamos del elemento negativo de la conducta, entonces, o del delito, nos adentramos a lo que es la ausencia de acción, la tipicidad, la causa de justificación y la inculpabilidad, que es lo que marca a determinada persona que va a investigar en base a ese principio de objetividad y de lo favorable y desfavorable, a adecuar su investigación. Eh, Bien, sobre ese tema entonces debemos observar que, como ya señalé, la investigación debe ir dirigida en una ruta. La ruta de la investigación va a determinar cuáles fueron los motivos que fundaron que se cometiera o que se diera ese hecho. Esa investigación que va a realizar el ente investigador o el abogado particular y que va a llevar a ser valorado por el juez, entonces debe mantener un plan metodológico. El plan metodológico de la investigación debe estar específicamente enmarcada en el esquema de una investigación para poder determinar si la persona cometió la conducta con conocimiento y con voluntad. Nos señala el artículo 26 del Código Penal que cuando se da una conducta delictiva, entonces esta conducta debe realizarse con dolo. El dolo requiere de dos elementos, que es el elemento cognitivo y el elemento volitivo, conocimiento y voluntad, para que la conducta pueda ser una conducta punible. Porque imaginemos que una persona tenga inconsciencia de lo que está realizando, entonces esta persona no tiene el aspecto cognitivo, entonces la conducta no se va a adecuar a los mecanismos que nosotros mantenemos en base a nuestra teoría del delito. Es decir, si hace falta uno de los elementos del dolo, entonces pudiésemos estar en un tipo de error de tipo invencible. Que también es importante tocar, ya toqué sobre la estructura del delito. Ahora vamos a ver la acción, que la acción es toda conducta combinada para determinada conducta. ¿Qué es tipicidad? Ya lo señalé, la tipicidad es la conducta que se va a adecuar al tipo penal. Eh, en la tipicidad nosotros encontramos el dolo, la culpa. También se habla que la tipicidad se da lo que son los errores, el error de tipo vencible, el error de tipo vencible, el error del nexo causal. Se tiene que ver también en lo que es la tipicidad, los elementos de autoría y participación, cuando la persona
el grado de participación que mantuvo, porque puede ser que tenga ausencia de acción. Si esta persona tiene ausencia de acción, entonces no infringe la normativa penal. Por ejemplo, hace unos años hubo un caso en donde habían dos sujetos en el sector de Almirante, aquí en Bocas del Toro, Changuinola. Este sujeto estaba con su hermano y se agarraron a golpe con otro sujeto, con el sujeto X. Y vino otro sujeto Z, y este sujeto Z lo que hizo fue gritarle un poco de obscenidades a estos muchachos que estaban peleando a puño con el sujeto X, y uno de los sujetos A y B. Entonces el sujeto A abandonó la pelea y se fue y se dirigió hacia el sujeto Z y tomó el cuchillo y lo apuñaló. Esta persona perdió su vida. Cuando se dio la audiencia en el tribunal, entonces se valoraron los aspectos de la estructura del elemento del delito, específicamente el elemento positivo y el elemento negativo del delito. Cuando le hablo del elemento positivo, estábamos observando en el debate jurídico entre la defensa, el fiscal y el juez que valoró en su momento la causa, si había acción por parte del otro sujeto que había sido aprehendido como cómplice de este sujeto que le había quitado la vida al otro. Pero hubo un análisis jurídico, se determinó que el sujeto B no tuvo acción con el sujeto A en quitarle la vida al sujeto Z. Por consiguiente, había ausencia de acción y él no podía ser imputado por una conducta en donde no tenía participación. No instigó, no amenazó, no le facilitó el objeto, no agarró, no cooperó, o sea, no tenía nada que pudiera vincularlo en la determinada causa. Así que bajo estas circunstancias se pudo observar que había ausencia de acción y no se dio por presentada la formulación de imputación porque no había nada que lo pudiera vincular a la investigación. Los tipos de dolo: el dolo directo, el dolo indirecto, el dolo eventual. Ya saben que el dolo directo es toda conducta que se realiza con conocimiento y voluntad dirigida a determinado hecho y que se consuma, o en su momento también puede quedar en grado de tentativa, como lo establece el artículo 48 del Código Penal. También pudiésemos hablar del dolo indirecto, cuando una persona quiere un fin. Por ejemplo, yo quiero quitarle la vida a otra persona y le pongo una bomba en el vehículo, pero sé que otra persona está conduciendo el vehículo y bueno, no me importa, pongo la bomba y explota y mueren todas las personas, así que hay un dolo indirecto. El dolo eventual es cuando la persona prácticamente se arriesga a, a cometer el hecho a sabiendas de que hay una prohibición en la normativa. El derecho penal va siempre de la mano con el derecho procesal. Y es por eso que se ven algunos actos procesales que deben analizarse bajo el análisis o bajo la dirección o la ruta de la teoría del delito. Dice que cuando se actúa en el sistema penal acusatorio, el juez, el fiscal, el defensor, no solo debe estar familiarizado con el derecho procesal, sino también debe estar familiarizado con el derecho penal sobre la estructura del delito, la teoría del delito. Es muy importante eso. Y es que en ese escenario se va a discutir si el hecho es delictivo, si no es delictivo, si hay participación, si hay autoría, si hay coautoría, si hay vinculación. Y de igual manera se va a conocer si había causa de justificación o no hay causa de justificación. Si nosotros planteamos ordenadamente nuestras ideas, observamos que el mismo Código de Procedimiento Penal señala que cuando existen causas de justificación no se aplican medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la antijuricidad se puede prever que se dio una persona que vino, entraron a su residencia, unos ladrones, tenía un arma, le disparó. Esta persona se pudiese estar amparado en lo que es la legítima defensa. Y es que la investigación lo va a arrojar, pero se puede inferir por parte del tribunal que hay algún tipo de legítima defensa.
Bien, también podemos plantear el tema del intercrimen, que el intercrimen es el camino al delito. Y es la fase que se da de la ideación, la fase intermedia y la fase que se exterioriza los hechos ya previamente analizados, eh, planificados y que pasó por todo ese tipo de fases o etapas para poder llegar a ejecutarlos. La inimputabilidad, ¿qué es la inimputabilidad? La inimputabilidad es una perturbación mental. Eh, la persona para poder ser sometido al proceso penal debe ser imputable. Las personas inimputables se van a prácticamente excluir del procedimiento ordinario del ordenamiento penal y entonces van a tener un tratamiento especial que también lo regula el Código de Procedimiento Penal. Bajo esta figura es muy importante también tener que nuestra legislación panameña nos señala en el Código Penal que solo se tipifican aquellas conductas y comportamientos cuya incriminación resultan indispensables para la protección de los bienes jurídicos tutelados y los valores significativos de la sociedad, de acuerdo a la política criminal del Estado. Entonces, estamos observando que el Código Penal, el artículo 2, habla sobre el principio de lesividad. ¿De qué trata ese principio? De que el Estado no está interesado de seguir delitos de bagatela. El Estado requiere la protección jurídica de las conductas o los bienes jurídicos que son indispensables para cada uno de los ciudadanos. El artículo 3 habla sobre el principio de mínima intervención y también señala que la legislación penal solo interviene cuando no es posible utilizar otros mecanismos de control social. Y se instituye el principio de mínima intervención. Cuando hablamos de eso, entonces me ubico yo que en determinado caso, un caso de estafa y un caso de incumplimiento de contrato, entonces esa línea va a partir de en qué consiste la estafa o el contrato, o en su defecto, o un proceso en donde presenten una denuncia y se lleva una investigación por usurpación de una propiedad, y que posteriormente, antes de eso, entonces ya había iniciado una prescripción adquisitiva de dominio, y el tribunal lleva el proceso a juicio, el tribunal condene a la persona y antes de emitir su dictamen, entonces el tribunal civil emita la prescripción a favor de la persona que ha sido condenada. Entonces, por eso que se ve el principio de mínima intervención y que solamente el Estado interviene cuando no hay otro mecanismo de control social. Eso debió ser resuelto primero en el juzgado agrario, en el juzgado civil, para poder determinar si el bien, cumpliendo con los presupuestos que establece el ordenamiento civil, era de la persona, se cumplía con el dominio, el uso, el goce y el disfrute del bien para que se lo hubieran adjudicado. Así que la sentencia hubiese sido una sentencia totalmente injusta. El artículo 4 del Código Penal nos habla que solo pueden ser castigados las personas por la comisión del hecho delictivo, es decir, cuando hablamos de la comisión del hecho delictivo es que no todas las conductas del ser humano le pertenecen a la esfera penal. Hay conductas que también le pertenecen a la esfera administrativa. Y que también la conducta debe estar enmarcada específicamente en los verbos rectores de la norma. Debemos observar si la conducta está debidamente tipificada bajo los verbos rectores y poder determinar que en efecto se infringió la norma penal sobre ese particular. Entonces tenemos que ver si se da por acción, por omisión, si la conducta en determinado caso cumple con los verbos en cuanto a que sea una conducta plurisubjetiva y no una conducta monosubjetiva, como por ejemplo un delito de conspiración. Los verbos rectores señalan que requieren más de 2 personas para poder conspirar. Si una persona le imputan cargo de conspiración, entonces sería absurdo pensar que estamos ante un delito de conspiración, porque él no va a conspirar consigo solo. También es bueno manejar y conocer cuando la conducta es
copulativa o la conducta alternativa. Y eso se ve para las sanciones que el tribunal en su momento va a determinar. Hay penas como la que establece el artículo 200 del Código Penal, el delito de violencia doméstica, que es una pena copulativa, tiene dos sanciones, tiene la sanción de 5 a 8 años y también tiene la sanción de eh, tratamiento psicológico multidisciplinario o penas alternativas como la que podemos señalar en el artículo 173 del Código Penal, que habla que quien emita, o el 172, disculpen, que quien emita una incapacidad falsa y causa un perjuicio, entonces será sancionado con pena de 6 meses a 1 año o puede ser sancionado también con días multa y demás. Entonces ya tienen pena alternativa, te ponen una u la otra. Eh, ya les dije que el artículo 26 del Código Penal nos habla del dolo. Nosotros nos mantenemos bajo la teoría finalista y señala el artículo 26 que para que una conducta sea considerada delito debe ser realizada con dolo, salvo los casos de culpa previstos en este código. Nos señala en el último párrafo que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del imputado. Y posteriormente entonces nos va señalando los otros presupuestos del dolo, como el artículo 27 que habla que actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien acepta en el caso de representarse como posible. Debemos ubicarnos, como ya señalé también, en el artículo 30 que habla que no delinque quien actúa con la convicción errada e invencible de que su acción o omisión no concurre en algunas de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a la descripción legal. Este es el fundamento jurídico que tiene Panamá en cuanto a los tipos de errores. El error de tipo vencible, el error de tipo invencible, el error de golpe, el error de previsión, el error de persona, el error de tipo invencible se da cuando la persona, ya señalé, no tiene el aspecto cognitivo ni evolutivo de la conducta. Eh, el error de tipo vencible cuando sí se podía vencer, pero por falta de algún tipo o por algún tipo de negligencia la conducta se dio, entonces nos podemos ubicar en los hechos culposos. Pudiésemos hablar también cuando estamos ante el error de persona. eh, X persona quería matar a Carlos, pero Carlos se parecía a Juan, entonces la persona vino y le quitó la vida a Juan pensando que era Carlos, entonces hay un error de persona. Un error de golpe cuando la persona le quiere disparar a determinada persona, pero tiene mala puntería y le dispara a otra persona. Eh, el error de prohibición, bueno, ya la señalé. Básicamente esos son los aspectos básicos que se dan en el desarrollo de la estructura de la teoría del delito. Podemos también hablar de las causas de justificación que contempla el artículo 31 del Código Penal y el artículo 32, quien también señala que no comete delito quien actúa en legítima defensa de su persona o de su derecho o uno de sus terceros, como viene siempre que las circunstancias así lo requieran. Y te da una serie de presupuestos para que se dé lo que es la legítima defensa. La imputabilidad. En materia penal siempre se va a presumir la imputabilidad y la inimputabilidad se tiene que demostrar. Esa inimputabilidad entonces debe ser en base a los aspectos de investigación científica que debe realizar el agente destructor o en su defecto también la defensa. Eh, ya les señalé lo que es el concepto, hablamos del artículo 13 también del Código Penal, que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable para que se pueda constituir delito y que esencialmente en la investigación que lleva el Ministerio Público se debe realizar esos tipos de actos que puedan determinar cuál fue el escenario del proceso penal. Así que bien, observando todos esos puntos esenciales de lo que es
la teoría del delito, entonces nosotros podemos